Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Chisme Samurai. En los cerezos florece la colectividad de lo japonés. La pertenencia de las partes en un todo que aparece imbuido en el esplendor de sus pétalos, no solo en los tiempos que corren, sino desde hace algunos cuantos, muchos años atrás. El cerezo se volvió la oportunidad de emanciparse del otro, no para desvanecerlo, sino para sujetarse de él. Es decir, en el cerezo se apareció la forma vital de construir lo japonés a partir de lo chino que siguió dominando la construcción y florecimiento artístico y estético de las clases konbijeye, la familia imperial o la corte, por ejemplo. Es interesante observar que fue por mucho tiempo el ciruelo la flor asociada con la expresión artística de la corte, y no es que dejara de serlo, pero el cerezo ofreció otra posibilidad. Por ejemplo, se sabe que como parte del palacio imperial y su simbología, hay un cerezo plantado en el lado oeste del jardín principal y un árbol cítrico del otro lado, el llamado Tachibana. Eso se puede ver en el clásico Hinamatsuri celebrado los 3 de marzo, donde se pone un despliegue ahí muy bonito de muñecas que simbolizan la corte imperial y en el que se colocan el cerezo y su Tachibana de cada lado. Sin embargo, antes de que ese cerezo apareciera en el imaginario colectivo de la Shavisa, en verdad había un árbol de ciruelo que el emperador Kenmu puso ahí cuando se reubicó la capital desde Nara hasta Kioto, o antes llamado Heian-kyo, en 794. Aparentemente, como la mitad de Japón, parte del palacio y esos árboles pues se quemaron. Y ya por ahí de finales del siglo IX, en lugar de ciruelo se puso un cerezo. Cambiar el ciruelo por el cerezo se vio también reflejado en una intensa búsqueda artística por expresar lo japonés, entendido, claro, desde la perspectiva que hablamos, por ejemplo, en el capítulo de Tomoe Gozen, sobre la conformación del primer estado en el archipiélago, el Ritsuryo. Vale la pena mencionar que mientras la corte hacía esta transición del ciruelo al cerezo, para la bandita rural, el cerezo ya formaba parte de sus rituales. Y eso es interesante cuando se revisa de dónde viene todo ese afán por un árbol cuyo florecimiento es efímero y fugaz, pero intenso y lleno de vitalidad y posibilidades. ¿Acaso, mi buen Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Por cierto, ¿acaso cómo estás? Todo tranquilo. Ya, disfrutando de la primavera. Ya se viene, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Oye, que me acongoja el alma saber qué imágenes te vienen a ti a la mente cuando piensas en cerezos. Más allá del clásico y todopoderoso que supongo que se le viene a toda la bandita a la cabeza, el poderoso y avasallante Cerezo de Osaka, el famoso equipo de fútbol. ¿Qué otras imágenes se te vienen a la cabeza cuando piensas en Cerezo? Aparte de todas las publicaciones en Instagram, de todas las agencias, Además, de todas las subsidiarias, de todas las compañías, subdivisiones de Japón, que sí, todos los días están además de subiendo todas esas, fotos de los cerezos desde hace como 3 semanas. Eh, además de todas esas. este, pues platicábamos un poco, ¿no? Tras bambalinas de esta representación de los cerezos en los anime populares y me venía a la mente la saga de Hades de los Caballeros del Ah, Zodíaco. qué Y, momentos. y no solamente, sí, claro, o sea, no solamente es una de las primeras imágenes que te aparecen en ese mítico opening, sino que también me parece una pieza central de esta serie de capítulos que rodean al mítico Shaka. Y se me hace muy interesante. Y creo que, sobre todo El tú. mejor, eh, perdón, haciendo paréntesis, el mejor caballero no, de toda la historia. justo a eso iba, ¿no? Que sobre todo tú, siendo Virgo, creo que sabes apreciar, y no solo por ser Virgo, por muchas otras cosas, sabes apreciar el simbolismo, ¿no? De este último poema
de Shaka en Ah, los pétalos del cerezo. Y pues se me hace curioso, ¿no? Todos estos simbolismos que van de la mano sí. de lo que se va a platicar más adelante, pero de entrada podría decir eso. El cerezo de la saga de Hades. Eso es, además, que además parece que sale de la nada, ¿no? Porque Ah, no, sí. o sea, nadie parece ni tener frío o sufrir calor, ¿no? O sea, estos cambios. No llueve, no llueve. En la primavera llueve mucho, no llueve. Pero de repente se suelta ahí el chiflón y sopa, salen un montón de seres como desde el oeste. Shaka los tenía ahí bien guardados. Pero, pero que justamente, de hecho, ya más adelante lo vamos a ver. Seguramente tiene una, o sea, no digo ¿cómo se llama este muchacho, el que hizo los cabellos? Kurumada. Kurumada, tal vez. Sí. Dale. Masami. Que este muchacho haya visto, así como, bueno, se ha echado un repertorio inmenso de teatro kabuki o teatro no, pero, o tal vez sí, dijo como, güey, yo intento sacar de aquí la base para mis historias caballerescas, pero, sí hay muchos simbolismos, por ejemplo, a la hora de que vuelan las flores, ¿no? Es como, ¿por qué vuelan? Y cuando vuelan, la bandita se cubre con un paraguas. Si no, ¿en qué sentido, no? ¿En qué sentido se aparecen las flores ahí? Y lo comentábamos justamente tras bambalinas junto a los resultados de León Santos y otro tipo de partidos. Además de eso, se platicó ahí justo que pues estas escenas son muy simbólicas, ¿no? Y curiosas porque realmente todo este imaginario colectivo, digámoslo así, del budismo, es decir, todos los artilugios o todos los elementos de la naturaleza de los que hace mano o echa mano para desarrollar sus ideas, realmente no le da un valor preponderante al ser eso, pero en una serie como Los Caballeros del Zodiaco, el caballero más cercano a Dios sí que echa mano del ser eso, ¿no? Está muy, o sea, es como, güey, es como ahí está. ¿Qué puede ser más japonés sino Los Caballeros del Zodiaco? O sea, Absolutamente nada. absolutamente nada. Sí, justamente, y a mí, por ejemplo, me gustaba mucho Ranma y medio, ¿no? Y Ranma y medio siempre tenía estas clásicas series donde mostraba quizá escenas como muy patéticas que se acentuaban por cerezos. Era como empezaba esta canción melancólica, nostálgica quizá, y de repente volaban los cerezos, igual de la nada, o sea, era como nada te indicaba que hubiera florecido, pero de repente volaban por ahí los cerezos. Y es decir, este vuelo de cerezos, pues tiene mucho poder, ¿no? Y el anime se ha vuelto un mensajero de este simbolismo. Está chido. A mí, fíjate, también te iba aprovechando el espacio aquí que nos brinda la web. eh, Justo hay una revista que cada mes me dan chance ahí de poner cosas, ¿no? Uy, la mítica, Y, güey, la mítica, la tres veces la, mítica, la cuatro, 7 veces mítica, 9. la 4. La mítica Tabi Tabi ahí para que la sigan en algún lugar, ¿no? En las redes. Ahí Tabi Tabi Toyo. Está en Facebook y también tiene en Instagram. Y la revista la pueden adquirir en cualquiera de esos lugares que aparentemente tengan indicios de ser japoneses o de tener algo que ver con Japón. Ahí la tienen en físico y también está su versión digital. Ahí pues se me da la oportunidad de poner cada barbaridad. Pero bueno, en este mes, por ejemplo, pues claro, había que poner una historia dedicada al cerezo, ¿no? Y está la historia de es una que, para la bandilla que igual no lo sabe, me dedico también a ser asistente técnico de un equipo de fútbol, como de que no. Y, este, y una vez teníamos un partido era un partido bastante apretado, pero hubo un momento donde en una de las jugadas impresionantes empiezan a dar estos pasos, ¿no? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, cambios de juego tremendos. Era la clásica trenza que te pueden entrenar, ¿no? Pero bien hecha. Esta era como, güey, bien hecha. Estaba sorprendido, era como, esa jugada se veía locochona, ni Oliver Atom. Entonces, bueno, agarra la camiseta número 10, empieza a sortear el balón, se quita uno, se quita otro, y justamente o sea, esa camiseta 10 justamente levanta la cabeza y le hace el movimiento con la mano al compañero, ¿no? Al compañero de la 9.
Y el compañero de la 9 le grita, güey, Sakura, Sakura, Sakura. Y se abre el espacio, ¿no? Y los dos defensas, pues ahí cayeron en la ingenuidad de la trampa. Entonces los jala la marca de los dos defensas y la camiseta número 10 en lugar de poner el balón donde le marcó al compañero, cuelga el balón en el ángulo, ¿no? Y pues, se la rifó, ¿no? Y pues ahí va toda la chaviza a celebrar el gol con la camiseta 10 que se llamaba Sakura y era una muchacha. Y, y yo también celebré un poco. No, pues cómo no. Debo decir que el gol fue en mi contra, ¿eh? O sea, el era gol lo que iba fue a en contra de mi preguntar. equipo. Ah, ok. Bueno, un buen gol es un buen gol, güey. Sí, mira, en ese momento me sentí como Galeano, ¿no? Sombrero en mano, mendigando por una jugadita de buen fútbol. Y pues apareció, no fue a mi favor, pero fue a mi favor en el sentido de que como espectador fue como santo cielo, qué jugadón. Y, y bueno, o sea, de hecho cuando lo anota dije, no mames, qué gol. Y ya luego dije, ay, güey, fue en nuestra contra. Qué mal, qué caspitas. Pero de momento lo que salió fue como, no mames, qué gol. Y la muchacha justamente se llama Sakura. Con esa muchacha yo tuve la oportunidad de compartir en el año pasado. Cada año hacen una especie de como de campamento, ¿no? Y estos campamentos reúnen a la chaviza para hacer entrenamientos muy específicos. Yo en general me dedico a entrenar a los porteros y a las porteras. Y como dinámica que preparé ahí, como para como para conocer al grupo que me tocó, era como, güey, ¿cuál es tu palabra favorita, no? Y pues respuestas muchas. A mí porque me interesa saber de ese tipo de cosas. Quizá otra gente preguntará otras cosas, ¿no? Pero mira, como, güey, la neta, ¿qué palabra te late, no? El japonés. Igual yo para aprender más. Y es que, no, pues que chocolate, no, pues que golazo, porque golazo en japonés es golazo. O sea, eso es universal aparentemente. No sé en otros lugares, no sé en Vietnam, si golazo sea golazo, pero aparentemente la majestuosidad de un buen gol se le sigue llamando igual, ¿no? Trasciende las barreras Y del idioma. claro, claro. Y yo he tratado de dejar escuela, que al portero también se le llama aquí porterazo. Pero bueno, la muchacha me dijo, como a mí mi nombre favorito, o sea, mi palabra favorita es mi nombre, Sakura. Y pues claro, la historia de la muchacha en general, para no hacer la historia larga, es compleja, ¿no? Ella y sus hermanos fueron cambiados de ciudad por asuntos de violencia familiar, pero, pero ella dice que es como que para ella el Sakura, o digamos para la bandita que igual como que dice, güey, Sakura, ¿qué es eso, güey? Sakura es la palabra en japonés para denominar a los cerezos. Para ella la palabra de cerezo, Sakura, es su recuerdo más feliz, ¿no? Qué chido. Y eso, sí, eso, y además es su nombre, ¿no? Entonces, como qué chido que tu nombre sea a la vez tu recuerdo más regocijante dentro de un pasado muy conflictivo, muy complicado. Y y en sí, verla jugar es un deleite. Para mí, ese partido, no solamente la mejor jugadora de su equipo, la mejor jugadora de mi equipo también. Fue tremenda. Pero, pero eso pues me dejó pensando muchas cosas, ¿no? Como hay una festividad inmensa, ¿no? Y claro, por supuesto que lo decía, una de las tantas imágenes que se viene a la cabeza pues es el ofrecimiento, ¿no? Como, viaja a Japón, vaya a Japón, sobre todo en dos momentos, ¿no? En primavera con los cerezos y, y en otoño con el famoso Momiji. Pero, pero claro, queda la pregunta como bueno, a mí me queda la pregunta, no sé si a las demás personas, pero como ¿por qué, de dónde viene todo eso, ¿no? Todo este afán por los cerezos. Y otra es como, ¿y por qué está ese afán por los cerezos y no por los durazneros, por ejemplo, que también florecen pues muy chido, ¿no? O los ciruelos, que también tienen una personalidad tremenda. O por qué no por las hierbas del baldío, ¿no? Como, no manches, güey, ya salieron las nuevas hierbas este verano, ¿no? La temporada de Es decir, hierbas malas. Estaría cool. sí, o buenas. Que de hecho uno de los afamados mochi que se hacen durante Año Nuevo en esta festividad de Tsukimochi, de ahí de abatir el mochi a mazazos, una de las tantas cosas que se le echa es hierba ahí del baldío. El señor con el que normalmente compartimos ese día
siempre lleva hierbas del baldío cerca de su casa. Qué Se las chido. echa, o sea, se hierven un poquillo y ya se echan ahí al mochi. Entonces, pero no hay, pero no vemos en las revistas, ¿no? Visite Japón y recoja sus hierbas, ¿no? Es como, visite Japón y vaya a ver los cerezos, ¿no? Entonces, pues creo que es justo y necesario, dirían por ahí, echarle un ojo a qué pedo con los cerezos, ¿no? Qué pedo con todo lo que está imbuido ahí detrás. Entonces, pues no sé, está interesante, ¿no? ¿Cómo ves? Me late, justo es eso, pareciera que es una de esas cosas que ya se da por hecho, ¿no? Japón, Sí, cerezos, o sea, es no hay incluso, ¿no? más. Hacíamos este ejercicio en los primeros episodios, preguntando un poco qué cuestiones, qué imágenes venían a la mente cuando se pensaba en Japón y el cerezo fue muy recurrente, entonces me parece muy Sí, interesante echarnos el clavadito. sí, un clavadazo ahí. Sí, y tuvimos la oportunidad, de, por ejemplo, en la comunidad que tenemos en Patreon, ahí para que se ponga trucha, ahí para que se ponga carpa, de también de discutir un poco el tema, ¿no? Como de, o sea, como en qué sentido, cómo piensan, cuando piensan en cerezos, si es que piensan en cerezos, desde dónde los piensan, qué dudas hay de eso, qué ondilla, o sea, qué show con el cerezo. Y a partir de ahí un poco estructuramos como las cosas que en las que nos vamos a sumergir. Entonces, una de esas tantas cosas, pues es de dónde viene, ¿no? Como qué pedo. O sea, de dónde surge este cerezo. ¿Fue traído, acaso, como muchas otras tantas cosas? En verdad es una especie nacida aquí genuinamente en los baldíos de Osaka, del Japón, de Kioto, de algún lugar. ¿Qué pedo, no? Entonces, pues eso, se sabe de una u otra manera que el arroz es la planta sagrada entre la bandita del Japón, ¿no? No necesariamente parecía que el arroz como, no, es como que el arroz, pero el arroz es el arroz, o sea, no me atrevería a decir que es un equivalente a la tortilla, digamos, ¿no? Así en ese sentido, en ese peso. Sí, al maíz en general, ¿no? Sí, sí, justo hablaba del arroz como el tazón de arroz, ¿no? Como un Ah, ok, tazoncito ok, de ok. arroz ya Sí, listo sí, 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 sí. para comer. Y como planta, justamente, como grano, pues, sí, justamente relacionado con el maíz. En esa relación, ¿no? Pero, por supuesto, si nos metemos a explorar el tema del maíz, que no es nuestro menester en este programa, pues seguramente saldrían muchas cosas, como las que posiblemente salgan en este programa, con el cerezo. Pero bueno, eso, ¿no? La cáscara del grano, por ejemplo, del arroz, se dice que contiene el alma de los dioses, cuyo cuerpo es en sí, pues, la cobertura, ¿no? Lo que está, la cáscara del grano es el cuerpo y el alma es el arroz como tal, ¿no? El grano. Y aunque también quizá queda esa duda, ¿no? De parte mucha de la bandita investigadora, como en verdad hay una representación genuina del alma dentro de la construcción, de lo japonés. Uno de los etnólogos, o si no es que el mero mero, que se apellida Yanagita, ese güey, por ejemplo, decía como no hay una evidencia real o, bueno, histórica, por así decirlo, de que en verdad se haya tenido un aprecio así o una conceptualización así por algo como el alma. Sin embargo, sí hay la posibilidad de advertir, sobre todo en la literatura y en los registros históricos, de esa fluidez, o sea, de ese algo que es móvil, ¿no? Incluso algo que puede ser transferido, ¿no? Más allá de la territorialidad, más allá de la geografía, lo cual, por supuesto, si pensamos en Yanagita como alguien que presenció el periodo Meiji, pues esa posibilidad digamos que del alma de lo japonés como una energía o un espíritu con la capacidad de transitar, pues se volvió algo muy útil para el periodo de colonización, ¿no? Es decir, si tú eras de Taiwán y te había colonizado Japón, pues también tenías una parte de la posibilidad de acercarte a lo japonés, ¿no? Y eso fue muy útil en ese sentido, ¿no? Eso tampoco hay que despegarlo, ¿no? Desde dónde vienen esas palabras de un etnólogo como él. Pero si empezamos a revisar, por ejemplo, los textos quizá como los clásicos, ¿no? El Kojiki y el Nihon Shoki del siglo VIII, pues ahí aparecen historias muy, muy particulares, ¿no? Estas historias, por ejemplo, fueron compiladas por el emperador Tenmu y una de las razones por las que las compiló, pues fue en general para darle digamos que para dar cierta personalidad
al territorio, al archipiélago que como lo mencionamos en la introducción, pues parte un poco del episodio de lo que habíamos visto con Tomoe Gozen, es decir, un territorio que no es todo el archipiélago, es decir, no es Japón, es una parte específica del archipiélago concentrada en Kioto, en lo que hoy es Kioto, Osaka, Nara, Wakayama, esta parte central, ¿no? Que en su momento llegaba tal vez hasta las orillas de Kyushu, pero no era toda la isla central, ¿no? Es decir, el este como tal, lo que hoy pensamos como Tokio o Ishikawa y más al norte Iwate y sobre todo Hokkaido, no entraban dentro de estas ideas del emperador Tenmu para conformar un estado separado de todo eso que ya estaba reflejando China. Eso para que lo tenga la bandita en cuenta, ¿no? Y si no, pues échense un clavado allá al episodio de Tomoe Gozen, dele ahí un buen clavadazo y vuelve para acá. Pero bueno, en esa cosmovisión que recopilan estos dos libros, pues se tiene la idea, ¿no? De darle al arroz, pues no solamente una propiedad diferente a la del arroz chino, ¿no? Diciendo como de, güey, el arroz japonés no solamente es diferente al chino, es el mero chido, ¿no? Es decir, el arroz en Japón era cultivado por los dioses, por las deidades japonesas, digámoslo así, y después de ser plantado en el cielo, era bajado hasta la tierra, digámoslo, de esa manera, para producir rico y jugoso y esponjoso arroz. Esa visión, por supuesto, pues tenía un propósito y era la de servir a un estado cuya base iba a ser totalmente rural o agraria, ¿no? Y eso es hasta la fecha. Esta historia, la historia más famosa es la que aparece en el Kojiki, donde la famosísima diosa Amaterasu manda a su nieto, Ninigi no Mikoto, a transformar las regiones inhóspitas de un país de arrozales con suculentos granos de arroz, los cuales se llaman Mizuho, que si tú te acordarás, pues creo que conoces a una Mizuho. Yo también conozco a una Sí, Mizuho. claro. Claro que la conocemos. Y yo me acuerdo que cuando la conocimos era como, oye, ¿qué significa tu nombre? ¿No? Bueno, yo al menos yo le pregunté. Y era como es difícil de explicar, pero pues es algo muy japonés. No, en su momento era como, no me quedaba claro a qué se refería. Pero bueno, hoy es muy claro que a lo que se refería era a estos mismos caracteres. Eran estos granos de arroz llamados mizuho y que originalmente eran plantados en el cielo y la diosa Amaterasu se los da a su nieto, al Ninigi no Mikoto, para llevarlos a este nuevo territorio, a este país que en su momento aparentemente se llamará el Japón o Japón, o Nihon, mejor dicho. Y pues este güey, el Ninigi, se casa con una muchacha, bueno, se enamora, digámoslo así, de una muchacha que se llamaba Konohana no Sakuya Bime, que podía ser una traducción para la bandita como el florecimiento en el árbol, ¿no? O florecimiento en un árbol. Y, pero cuando este güey pues, se enamora de esa muchacha o cuando dice, oye, como que estaría chido que nos casáramos, ¿no? Como ves, aparentemente el padre de la muchacha, de Sakuya Bime, le dice, o está chido, pero si te casas con Sakuya, pues también te tienes que casar, bueno, no casar, pero te tienes que llevar también a la hermana, es decir, se tienen que ir los tres. Una estructura que para las personas que están familiarizadas con Junichiro Tanizaki, pues no les brincará, ¿no? Esta posibilidad. Era lo que te iba a decir de las hermanas Makioka. Exacto, exactamente. Mm. Ahí, y además en un periodo en el que Junichiro está volteando al pasado para a estructurar Sí. sus novelas. Pero, bueno, a diferencia de Tanizaki, Ninigi dice, no, güey, no me late, no me late la idea, yo solamente quiero estar con Sakuya. Pero el padre dice, como, güey, si solamente te vas con Sakuya, entonces lo que suceda a partir de ahí, es decir, si tienen hijos o lo que sea que pase cuando entre dos deidades, va a ser breve, es decir, no va a durar mucho. Si estás consciente de eso y no te importa, y a ella tampoco, pues venga. Entonces, pues a los dos les vale, ¿no? Dice como, pues yo, nada más los dos. Se van y pues lo que sucede de eso es que efectivamente se dice que esa es la razón por la cual los emperadores y las emperatrices viven una vida muy corta. Tendría que ser oficialmente o originalmente tendría que ser una vida muy larga, pero la realidad es que no, es tan larga. Y ya a su vez, pues los sujetos imperiales o toda esta bandita que iban a estar tendidos ay, güey, y tendidas
al poder imperial, pues tampoco iban a vivir, como resultado, tampoco iban a vivir mucho tiempo. Entonces, pues claro, cuando pensamos en esa relación inmediata de este güey que se llama Ninigi, que lleva los granos de arroz desde el cielo para ser plantados en la tierra, y va con esta muchacha que se llama Konohana no Sakuya Bime, cuya raíz está de Sakuya, por ejemplo, que está más alineada a la idea de florecer, también encuentra una cierta relación con la palabra Sakura. Entonces, cuando pensamos en esta combinación, como de, pues claro, este arroz que baja del cielo y con esta muchacha cuya aparentemente si esta unión resulta, pues las cosas van a durar muy poco y se le relaciona con el cerezo, pues ahí están los ingredientes para una buena mitología, para una buena cosmovisión que en los tiempos de la modernidad dará muchos frutos, literarios y mitológicos y demás. Este, mm, entonces, bueno, así es como, digamos, nace un poco estas dos líneas tan interesantes o tan fructíferas como la del arroz y la de los cerezos. En algún momento esta unión representa sobre todo una fuerza reproductiva, el nacimiento, la vida, aunque no necesariamente como después se propaga y que también aparece en el capítulo, por ejemplo, de los kamikaze, no necesariamente está alineado a la muerte o a la o a lo o inmediatamente, aunque se le dice como, güey, la bandita no va a vivir tanto, no se hace un énfasis en que la vida como tal es efímera, simplemente pues, no se va a vivir, no van a ser deidades, pues. En fin, con la unión de ambos, de estas dos deidades, pues se garantiza que el arroz se ha plantado una y otra vez, ¿no? Esta cosmovisión del mundo también se une a la montaña, por ejemplo, a la devoción que hay de un mundo místico. Probablemente, además del arroz y los cerezos, la montaña es uno de esos elementos también fantásticos dentro de la cosmovisión de estos libros, del Nihon Shoki, del Kojiki. La deidad de la montaña se llama Yama no Kami. Y Ok. lo curioso. No me la veía venir. No lo veas venir, ¿verdad? Sí, es como, la deidad de la montaña se llama deidad de la montaña. Es como es un nombre muy ahí. Pero es que Eso lo hace sencillo también, ¿no? Para recordar, no es ya como otro tipo de deidades que dices, güey, ¿de dónde sacaste esto, no? Sí, claro, es como. Que más bien parecía como que alguien aquí flexionó el nombre para que nosotros no lo aprendiéramos más fácil, pero sí. Pero es muy así. Más bien, la forma en la que nosotros recibimos el nombre, pues es por eso, ¿no? Es así como esa obviedad se construyó a partir de algo que no necesariamente era obvio como tal, ¿no? Era tan Pero, obvio, sí, claro. ¿ibas a decir algo? Perdón. No, que me recordaba también un poco pues a esta historia del, kamikaze. Sí, Exactamente, sí, misma cuestión. justamente. Dios del viento, Dios de la montaña, no nos metemos en problemas. No, es como si, para qué meterse en más problemas? Ya arrojarse con un avión es suficiente. Pero, bueno, justamente, y es en la montaña como tal, donde se dice que originalmente habitaban los cerezos, como no era de esperarse, pues sí, Yama Sakura y Miyama Sakura, que son dos de las tres especies que aparentemente se dicen son originarias de Japón. Y, y la idea dice como, bueno, como estos cerezos se dan en la montaña, a la hora que florecen y dependiendo de cuánto tiempo tardan en caer desperdigados y también cómo vuelan y todo, o sea, ese proceso, esa transición va a marcar y va a determinar si la cosecha de este año de arroz va a ser buena o va a ser mala. Este, entonces, en eso se encontró un sistema, es decir, una funcionalidad mitológica muy conveniente, ¿no? En esta relación de la montaña, el cerezo y el arroz. Entonces, digamos que en este conjunto, en esta triada, se empezó sobre todo la bandita imperial o la bandita de la corte, empezó a organizar rituales o festivales un tanto muy como pomposos, digámoslo así, en torno a las flores del cerezo. Pero también, esto en templos, sobre todo en templos sin santuarios, pero por ejemplo la bandita rural ya lo hacía también desde su perspectiva, desde su postura, en la montaña, es decir, no necesariamente dentro de templos o santuarios, sino
más bien en la montaña, lo cual pues les parecía seguramente a ellos algo más propio. Y eso creo que vale mucho, mucho la pena recalcar a la hora de pensar que todo esto, o sea, todo lo que vamos a ir desdoblando, atiende justamente a una parte de la visión, es decir, dentro de esta idea que la historia es enciclopédica en el sentido de que se ve con un solo ojo, pues también la forma en la que se ha ido construyendo la visión del cerezo y la importancia que se le ha dado al cerezo y al arroz atiende a una parte de la cosmovisión, porque hemos de recordar que pues justamente por ejemplo, la bandita que habitaba en las montañas pues no sembraba arroz, entonces no tenía la necesidad de encontrar este símbolo o esta similitud o esta conexión entre las flores del cerezo y, y plantar arroz, ¿no? Sembrar arroz, porque simplemente pues, no sembraba. Sus actividades económicas estaban en otro lugar, estaban posiblemente en la pesca, posiblemente comercializaban. Por ejemplo, eran muy famosos los mercados en la montaña. Entonces, Sí. creo que vale mucho la pena pues dejarlo ahí en la mesa, como, como centro de mesa, como hoy vamos a conversar aquí, pero no te olvides, no hay que olvidarse de que eso es una parte de la visión, ¿no? No se puede, esta visión, esta unión entre la montaña, el cerezo y la cosecha de arroz no puede hablar por todo el archipiélago, sino que habla desde el estado central, como sus formaciones totémicas, el poder y la historia. Se dice también que justamente la raíz de Sakura o Sakura pues está enlazada con la idea de prosperar, que se dice Sakaeru, o con la idea de ser próspero, Sakan, con la riquísima idea del alcohol, Sake, o la de la buena fortuna, Sachi, todas de alguna u otra manera positivas, porque pues digo, que más querrían las deidades que nos fuera bien a toda la bandita, ¿no? Es decir, ¿por qué las deidades querrían algo terrible para nosotros? Y de hecho, pues, una parte de la ritualidad de estas festividades, pues, era la de beber sake, la de beber, pero no sake en el sentido de solo alcohol, sino el nihonshu, el sake que proviene del arroz, porque ahí estaba la ritualidad, ¿no? Es decir, dentro de una de las tantas ritualidades, por ejemplo, de la corte y de la clase imperial, estaba la idea de que cuando uno bebía el sake, el nihonshu, digamos, este licor a partir del arroz, se estaba bebiendo el alma o estaba haciendo parte del proceso, ¿no? Es decir, uno formaba parte de ese ritual, de ese proceso de las deidades para producir arroz, ¿no? Digamos que se recibía parte de esa ritualidad y uno tomaba una función primordial. Y es súper interesante porque, o sea, si lo piensas quizás en el contexto actual del Hanami, pareciera que, o sea, echarte un saquecito, un nihonshu, bajo las flores del cerezo, bajo el árbol del cerezo, es como cerrar el círculo, ¿no? No sé Es cerrar el si se círculo. tiene esta conciencia de la cosmovisión No, todo el no creo. tiempo, no, yo tampoco, No pero creo. está chido porque pareciera No. que es eso, o sea, ya estás completando todo este ciclo del arroz y el cerezo. Sí, sí, sí. No lo creo. De hecho, alguna vez me acuerdo que, o sea, por ejemplo, estaba lavando el arroz, así, porque pues ahí para ponerlo en la arrocera, pues hay que estrictamente lavarlo. Yo por instrucciones, no crean que así como, sí, no, yo sé mucho de arroz. Como por instrucciones, como lávalo bien. Y no, ya ahí me tienes lavándolo bien, ¿no? Y ya, no, pues en ese lavando el arroz, se me cayeron unos granitos en el lavabo. Y fue, no mames, o sea, no me dijeron no mames, pero fue como, güey, no mames, güey, ¿cómo se te cae? No se puede desperdiciar el arroz, te vas a quedar ciego, me dijeron. Y yo, chis, mariachis, ¿cómo que va a quedar ciego? Sí, güey, si desperdicias arroz, te quedas ciego. Y yo, no mames, ya no veo bien. Con razón ya no veo bien. Y como que ahí quedó, ¿no? Pero luego hablando un poco ahí con bandita, en general es como de o sea, en general no se desperdicia la comida, pero menos arroz, ¿no? El arroz no hay que desperdiciarlo, ¿no? Y cuando yo preguntaba como, pero ¿de dónde viene, o sea, de dónde tienes esta idea de que no hay que desperdiciar arroz? O sea, digo, por demás de que en general yo soy una aspiradora y no me gusta desperdiciar comida, yo me como todo. Y era como, no, pues porque no está bien, ¿no? O sea, no sé, pero a mí me decía mi abuela que no podía desperdiciar arroz. Porque, Sí. pues no, ¿por qué no? O sea, pero nunca había una respuesta de por qué. Cuando yo seguía preguntando, ¿pero por qué? Era como, pues no sé, solo no desperdicies arroz.
Pero sí puedes desperdiciar el caldito, ¿no? Del ramen, o sea, ese no hay pedo, desperdíciate las colitas de anguila, no, no pasa nada, ¿no? Pero hay de ti donde Sí, tires dos pero no el granos, güey, arroz. porque... Exactamente, exactamente. Es como ahí nadie se coma la última pieza, déjela ahí enfriarse hasta que alguien ya nada más por pena antes de que se sirva en el plato y se la coma. O, sí, sí. O nada, si la coliflor también, ahí déjela, no hay bronca. Pero ¿por qué el arroz? ¿Por qué el arroz no? Y yo creo, o sea, es decir, no es como que vaya por ahí de círculo de amigos diciendo como, sabes, no, chavo, yo creo que más bien a lo que tú te refieres es la conexión que hay entre los dioses y los granos de arroz. Pues no voy así, ¿no? De círculo en círculo. Pero creo que, pues claro, una de las tantas razones por las que esta creencia fue ahí arraigándose hasta las abuelas, como diciendo esto es así, ya está, pues claro, viene arrastrando sobre todo de un periodo en el que esta visión se volvió primordial, sobre todo pensando en el Japón moderno y su imperialismo voraz. Entonces, este tipo de ideas de poner un peso específico en el arroz fue muy importante. De hecho, la mayoría de las marcas, no me atrevería a decir que todas, pero una gran mayoría le pone a su marca de arroz el kanji de brillante, Hikaru. Sí, Y de hecho, pues cuando hablan de come, pues es come, ¿no? Es como esto. O sea, ya tiene imbuido este brillo que si lo empezamos a arrastrar hacia atrás, el arroz como tal era el impuesto. Y no era el impuesto así como, sí, bueno, en el siglo IV. Fue el impuesto durante una gran parte del tiempo, impuesto por el gobierno central. Y el arroz como tal, pues estaba catalogado justamente con ese brillo que después toma el oro, ¿no? Y que entonces ya toma el carácter de okane o de kane. Y pero durante mucho tiempo, incluso como parte de esta ritualidad del Estado central, se tenía que guardar una parte de la cosecha para ofrecerla, digamos que a las deidades. Y entonces ahora sí, el siguiente año, tomar ese arroz que ya se ofreció a las deidades para poder, o sea, esos granos, para entonces volverlos a plantar y entonces empezar a seguir esta producción, pero sin olvidar de lado esa ritualidad que el Estado quería dejar muy en claro, era como para servir a su sistema central, ¿no? Era como necesitamos que la bandita realmente confíe que el arroz bajó del cielo, ¿no? Y que se relaciona con el cerezo así, y que así, ya está, ya está. sí, Entonces sí, creo que sí. hasta la fecha, pues ahí están los rastros, ¿no? Los Sí, y rastros. un montón de rituales, ¿no? También en general, se me vino a la mente este de los palillos, ¿no? Enterrar los palillos en el arroz, pero, Sí. o sea, sí, sí, sí te sacan, ¿no? Acá el cuento de, no, pues es que los palillos y los huesos durante los funerales, pero no pasa nada si entierras tus palillos en un tonkatsu, ¿no? Entonces, justo se me hace también curioso ahí esa parte, o sea, sí, sí, tiene cierta categoría, pues, o sea, a la fecha el arroz sigue siendo la base de la alimentación japonesa. Sí, no, incluso ya desde la misma idea que se le llama Gohan a los dos, ¿no? Es como Gohan, la comida, Gohan, el arroz. Exacto, Sí, sí, sí. exacto, Sí, hay exacto. mucho peso. Entonces, yo creo que justamente la idea de los cerezos no puede estar separada de la idea o sea, de la cosmovisión del arroz. Aunque hoy en día, como lo decías, ¿no? Cuando vamos ahí a echar que el cervezco, que el saquecillo, pues no es como de, va por ti Amaterasu. Yo ya me llené, güey, pero este trago va por ti, güey. Y yo no quiero beber, pero va por ti, Dios Amaterasu. Sí, no, 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 no. Pero bueno, eso está muy, muy unido, ¿no? Es ese hecho de que un alcohol a base de arroz, pues significa que las deidades de la montaña, las flores del cerezo y las del arroz beberían juntos, ¿no? Un producto hecho a base del espíritu divino. Eh, Uf, qué rico. Con razón está tan bueno. sí, exacto. Maldito. Ahora lo entiendo Ahora todo. todo hace sentido. No era yo, madre. No es que yo tenga un problema. Son los dioses, son las deidades, son las diosas. Pero bueno, ahora, una de estas tantas cosas que ahorita salió, pues es lo del Hanami, ¿no? Hanami, literalmente, tal vez ya mucha bandita ha escuchado como, claro, pues el Hanami, güey. Pero quizá otra bandita Es como es como, no. no, pues yo aquí también, no sé. Al son de los cactus yo también me armo mi Hanami, mi sabotenmi. Sí, y El jacaranda a mí. el jacarandami, podría ser, ¿eh? La nueva. Ahí está el evento. Ahí está puesto Ahí ya. está puesto Sí. el jacarandami. Pero bueno, eso, mucha gente también piensa, o sea, quizá no sabe qué es el hanami. Y el hanami literal es ver las flores, ¿no? O sea, si lo pensamos así, es como pues ver las flores.
Pero pues no cualquier flor, o sea, no te sales toda la mañana a ver ahí ¿cómo se llama esta flor? Se me olvidó el nombre en japonés. ¿Cuál? Eh, ah, la que amanece, seguramente tiene un nombre que tiene, su nombre es el significado, ¿no? Pero es esta flor que abre solo en las mañanas. Y ¿En sí, la Asagao? Asagao, sí, justo Asagao. Hasta madre, ¿cómo se llama? Bueno, búsquela. Hipomea. Es la hipomea en Esa, español. justamente, justamente. O sea, es como Sí. no salimos todas las mañanas a verlas, ¿no? Es como, ay, ya abrieron en la mañana, ya se cerraron en la noche. Sí. Pero hay una referencia inmediata, pues, al cerezo, ¿no? Y al hanami. Una de esas cosas, Claro. el primer hanami, digamos así, o sea, con la oficialidad cortesana, la empezó el emperador Saga. Este güey, por ahí en 813, se organizó un festín de flores que le llamó Hana Noen, que literal, pues es festín de flores. Y esa práctica a la vez, pues representó una y otra vez lo que se quería recalcar también con la recopilación del emperador Tenmu de aquellos volúmenes mitológicos. Y era la identidad, es decir, la posibilidad de distinguir ese Ritsuryo, ese sistema, de ese nuevo código, digamos, ese nuevo sistema central de todo lo chino. Y, y pues coincide, o sea, todo va coincidiendo, todo se va enlazando. Y si recuerdan la introducción, pues justamente es este periodo donde también se sustituye aquel ciruelo del Palacio Imperial por un cerezo, ¿no? Entonces empieza todo a hilarse. Pero esta festividad de Hanami que empieza el Emperador Saga no lo hace necesariamente con propósitos netamente rituales, porque, pues claro, desde acá, ahora en 2021 nos suena pachangón, ¿no? Y lo es. Pero en su momento, a pesar de que la bandita se juntara a beber Nihonshu, a pesar de que la bandita estuviera bailando, a pesar de que la bandita tuviera estos festines ahí, tenían siempre un vínculo religioso, ¿no? Como muchos otros rituales. Pero aquí empieza a tener esta idea también de cierta diversión, de cierto placer, que ya después aparecerá en otro de los clásicos, el Genji Monogatari. Pero ya llegaremos ahí. Ahora, si nos vamos al libro favorito de todos los niños y niñas, el Manyoshu, la recopilación de 4516 poemas del siglo VIII, podemos ver otra perspectiva del cerezo y de la idea de ver flores del hanami. Que va haciendo paréntesis, hoy el hanami sigue siendo eso, ¿no? Sigue siendo, digo, por si alguien igual no ha tenido chance de vivirlo o de verlo en la cantidad de animes y series, es básicamente bandita que va, se tiende abajo de los árboles, toma fotos, muchas fotos, no necesariamente todas las personas, pero se toman muchas fotos y se come de a montón y se bebe bien, se bebe muy bien. Y a veces, si hay chance, se ven los cerezos, se voltean a ver los cerezos. Pero en la mayor parte del tiempo De se repente come. volteas a ver para arriba. De repente, mames, que le cayó a mi pollo. No. Es un hermoso pétalo Ah, cerezo. Oh, estoy bendecido. Porque además, eso es de buena suerte si te cae ahí el pétalo. Se dice que es de buena suerte. por eso te sales uno de los últimos de los días, ¿no? Y ya, o sea, tienes Que buena te cae. suerte porque la tienes, porque llueve cerezos. Sí, es como si, o te sales en el tormentón. Está lloviendo y haciendo aire, déjame salgo, ahorita es el momento. Pero bueno, en esa antología, justamente de 4516 poemas, a pesar de que se está intentando darle una personalidad, digamos, central al cerezo, solamente 47 de los más de 4000 poemas hablan sobre cerezos. El resto lo hacen de ciruelos. Y, Uh, y vale la pena decir que para la bandita del Patreon, eso ya se lo echaron. Ahí ya está asimilado esa diferenciación. Ahí hicimos un episodio de esa, esa, esa diferenciación, ¿no? Tan clavada. Pero, pero vale la pena decir que justamente, ¿no? A pesar de estos intentos, seguía siendo el ciruelo la flor, la mera mera, ¿no? Es decir, ahí estaba China y estaba. También, pues es el mismo siglo donde este nombre de Nihon, como tal Nihon, aparece y es en parte gracias a China. Entonces, eso es tema de otro chisme, pero pues todo hace mucho sentido, ¿no? Muchísimo sentido. Los poquitos poemas que aparecen sobre cerezos, en general, enlazan la flor con el amor.
con las mujeres, con la religiosidad y la ritualidad de la producción y la reproducción agraria bajo el brillo del sol radiante. No solamente son poemas que vienen desde la perspectiva masculina, también son poemas que están escritos desde la perspectiva femenina. Y eso creo que vale mucho la pena decirlo. Este, dentro de este universo, amplio universo, están también las pinturas en los biombos, ¿no? También de ahí es una forma de compaginar, como, a ver, un segundo, este poema dice tal cosa, pero no me encontré una pintura similar. Entonces, ahí se puede compaginar, ¿no? Todas estas poesías, todos estos poemas, con las pinturas, las famosas pinturas de biombos. En los biombos, por ejemplo, se ve a estas mujeres que era muy común que como parte de que cuando se veían parte de un vínculo amoroso, ponían una rama de cerezo en la punta de un bambú y el bambú lo ponían en la casa, digamos que en alguna parte de su casa, o también en ese mismo entendimiento amarraban un josode, ¿no? Parte de esta parte de la ropa en el árbol del cerezo. Dentro de esta actividad del hanami, dentro de esta pachanguita, era una de las, digamos que dentro de las jiribillas religiosas, también estaba incluido cualquier acto sexual. Es decir, si por ahí como que tú decías como, güey, no sé, como que esto, tanta flor, como que me está despertando algo, pues entonces está chido, güey, todo es por la religión. Y una de las tantas diferencias, por ejemplo, que ya empezó a desarrollarse después, no necesariamente en el siglo VIII, es que la bandita que tenía Villeye, pues ponía cortinas alrededor haz de cuenta que tú llegabas y decías como, güey, a mí este cerezo me late, güey. Entonces ponías unas cortinitas con el logo de tu familia, ¿no? Entonces ya había cierta Ok. privacidad. Ya como aquí, ahora sí, lo que sea está chido, güey. Pero Este, espérate, ¿al lado del cerezo? abajo, claro, abajo, oye, Abajo del cerezo. pues sí, Así nomás, o sea, pones tus cortinitas y ya. y ya. Sí, 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 es como pones tus Ándale. cortinitas, es como, sí, amigo, no, sí te voy a quedar, sí te molesto, como si este cerezo ya me lo apañe. Pues digo, tampoco es muy similar a decir como, "Wow", a llegar y poner tu asador, ¿no? Al lado del árbol y poner ahí como que tus cosas y es como, bueno, o sea, yo sé que te quieres acercar, pero es que ya tomamos este árbol como parte de nuestro campamento. Y solo que sin las sábanas, despampanantes, ¿no? Con el símbolo ahí. Ok, ok. Este, de hecho, uno de esos, por ejemplo, de los tantos famosos biombos que aparecen y donde se puede ver toda esta festividad en torno a ir a celebrar el Hanami, es la donde aparece un conocido de toda la bandita, o bueno, no de toda, pero un popular de populares, el Toyotomi Hideyoshi, quien él se sabía organizar estos pachangones. Cosa que, por ejemplo, ahí no. Me quedo de ver la serie de Netflix, como que. Y es como, güey. Creo que son 6 capítulos, 7 capítulos. Y no pones a Hideyoshi organizando un pachangón para ir a ver cerezos. ¿Qué pasó? ¿Qué clase Hideyoshi es este? Pero eso, ese güey, por ejemplo, se sabe que en 1594 organizó un pachangón en Yoshino, que es uno de los lugares posiblemente más famosos para ir a ver cerezos en el Japón, donde invitó a 5,000 personas. Es decir, no era así como, no, aquí tranquilo, güey, en la noche unos cervezquitos. Eso está bien grande. Sin embargo, como parte de las cosas que él solicitó fue que la bandita llevara atuendos portugueses Ok. y máscaras. Ándale. Máscaras ahí pues, para echarle, para ponerle algo diferente. Pero eso, pues, como tal, no era, o sea, no, claro, dicho aquí así en corto, pues sí suena como achis, mariachis, pero era común la idea de que ir a ver cerezos tenía no solamente era el hecho de ir y comer, o ir y tener ahí una bebida refrescante, sino involucraba un montón de artilugios más, ¿no? Que en este caso, en el caso de Hideyoshi, pues involucraba vestimenta y máscaras, ¿no? También 4 años más tarde, por ejemplo, ya no solamente es que haya invitado a 5,000, invitó a 3 o 4 veces más gente y puso 30 y tantos, 33, creo, puestos de control para proteger el acceso
a su fiesta de Hanami, bueno, a su evento de Hanami. Ok. Y, y esto, para mí esto se vuelve pues también muy significativo porque estamos a la vuelta justamente del periodo que hizo, digamos que del cerezo, un símbolo auténticamente japonés, ya más tendidos ahora sí a la construcción, más cercanos digamos, en el periodo premoderno, que es Edo. Y una de las personas que sumó para esto pues fue Hideyoshi. Ahí hubiera estado bien un cameo a los cerezos dentro de la serie de Netflix, pero pues no pasó, no pasó. No se puede todo. Este, no se puede todo. También porque la serie está hecha en Canadá, pues así como. Pues, ¿en qué momento? Pero bueno, este, una de las otras tantas, digamos que elementos del universo japonés que apoyó y que digamos, sumó para la causa fue el teatro kabuki. Que eso, el teatro kabuki sobre todo encuentra su mayor fuerza dentro del periodo Edo. Un teatro que venía de la clase comerciante, ¿no? Es decir, esta clase comerciante que de pronto no solamente se encontró pues, con un montón de varo, ¿no? De billete, sino que también aspiraba, si no necesariamente de una forma real, convertirse en la clase hegemónica guerrera, sí aspiraba a imitar las formas, las conductas y las tradiciones, las costumbres de la clase guerrera y de la corte, es decir, había dinero para echar, ¿no? Así pues, como si no hubiera mañana. Este, una de esas historias, por ejemplo, que aparecen en el Kabuki y que se volvieron muy populares, sobre todo porque es una persona, bueno, ese personaje es un conocido ya de Ah, aquí de ya la sé para bandita. dónde vamos. ¿Para dónde vamos? El ¿Para dónde vamos? famosísimo Yoshitsune Senbon Sakura. Sí, 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 sí. Para Ya, allá, para allá, para allá íbamos. perfecto. Este, justamente el Yoshitsune y los 1000 Sakuras. Yoshitsune, pues, y Yoshitsune se dijo en su momento en el episodio de Harakiri, ahí para que lo visiten, es uno de estos sujetos que se volvió popular a la hora de sacar los cerezos, ¿no? Es decir, él como tal se fundó un género del kabuki enfocado solo en ese güey. Era como solamente esto es para Yoshitsune, ¿no? Y en ese sentido, cuando pensamos en el Kabuki y Yoshitsune, además de cuando tomamos todos estos elementos, por ejemplo, de Hideyoshi diciendo, traigan trajes portugueses y traigan esto y aquello, también los cerezos tomaban un significado, un símbolo de transformación, ¿no? Una posibilidad ya no solamente de ritualidad en el sentido religioso de la cosmovisión agraria, sino también la posibilidad de transformarse, ¿no? De salirse de ese rol. Y pues una de esas historias, una de esas posibilidades del múltiples yo, es la de Yoshitsune y los 1000 cerezos, donde por ejemplo, supuestamente, pues como ya lo vimos, se vio en ese capítulo, pues claro, cuando Yoshitsune logra triunfar sobre los Taira y su hermano dice como, güey, la neta, creo que Yoshitsune pues, no me late tanto, como que siento que podría ser un problema más que otra cosa. Yoshitsune empieza a huir, ¿no? Era un periodo en el que esas eran las posibilidades. O huyes, o te matan, o matarse todavía no está tan claro, pero como que no estoy seguro qué quiero hacer, ¿no? Entonces empieza a huir, cada vez más hacia el este, lo cual también lo hace muy, muy simbólico el hecho de que la idea de los cerezos esté lejano a la ritualidad agraria porque pues de alguna manera el este como tal, el lejano oeste, no estaba como tal representado en la cosmovisión del Estado central, ¿no? Por supuesto, para cuando esta obra se despliega en los escenarios y cuando llega el periodo de Edo, pues ya está bastante conformado. Pero a pesar de eso, aún había digamos que cierta oportunidad de generar identidad, ¿no? Según las regiones, sobre todo según la geografía. Y para mí, eso es una de las tantas diversidades que sigue habiendo en Japón, la geografía, ¿no? A pesar de que está imbuido en el mismo idioma, hay mucha regionalidad y eso lo hace muy interesante. Pero bueno, Yoshitsune está huyendo, ¿no?
Y entonces ese güey le dice también a un conocido de conocidos, a Sato Tadanobu, que quien lo recordará fue el que le dijo a todos desde un edificio, como están a punto de ver cómo alguien se visera de la forma chida. Pero para ese momento pues todavía no lo hacía. Y le dice a este güey, a su cuate, ¿no? Al Tadanobu, le dice, güey, cuida a Shizuka Gosen, que era la pareja de Yoshitsune. Porque yo tengo que huir y pues no te pases de rosca, güey. Entonces, y le dice, dale este tambor a Shizuka Gosen, que también como vimos en el episodio pasado, pues ella como tal, llevando esta palabra de Gosen, era también una intérprete, ¿no? Tenía algo que ver, tenía mucha ritualidad en el sentido religioso, una conexión entre lo extranormal y el mundo, y este mundo, ¿no? Entonces, bueno, le dice Yoshitsune a Tadanobu, le dice, güey, dale este tambor a Shizuka. Y yo tengo que huir, pero pues dile que todo sigue chido entre nosotros. O sea, solamente es porque, pues, si me quedo me matan. ¿Qué pedo? Entonces se dice que Tadanobu va con Shizuka y le da el tambor, ¿no? Entonces, habiendo huido Yoshitsune, estando en Yoshino, uno de lo que dijimos, uno de los lugares más chiditos para ver cerezos, de repente llega Tadanobu con Shizuka, no llegan los dos, ¿qué pedo, güey? Yoshitsune, te estuve buscando. Y es de, güey, ¿por qué estás aquí? Le dije a Tadanobu que no te trajera acá, sino que te cuidara, que te protegiera, o sea, que te llevara lejos de aquí. Y en eso llega otro Tadanobu, o sea, llegan dos Tadanobus. Es como, chis, mariachis, ¿qué pedo, güey? Y, y entonces, pues, en la confusión, Shizuka dice, güey, trae para acá, presta el tambor. Y cuando empieza a tocar el tambor, se dan cuenta de que uno de los Tadanobu era en realidad un zorro, llamado también Kitsune. Y este zorro se transforma justamente, o sea, esta escena se lleva a cabo bajo los cerezos, ¿no? Entonces se transforma el zorro, el Tadanobu se transforma en zorro y dice como, güey, perdón el despapalle. Es que, pues, la neta es que ese tambor está hecho con la piel de mi papá y pues se hace medio culero, ¿no? Que lo hayan hecho así, pero bueno, yo no me quería despegar de mi papá, entonces, perdón los inconvenientes, sí, no hay que les causé. Entonces ya es como de, no hay pedo, güey, no, pues tú perdóname a mí, como que, no, pues yo no sabía que era tu papá, güey, no, pues una disculpa. Es más, llévate el tambor, güey, no hay pedo, lo dejamos así, nos quedamos tablas, güey, llévate el tambor y todo chido, güey. Y, en fin, la historia sigue, pero este tipo de simbolismos se empieza a ser presentes en el teatro kabuki, por ejemplo, el hecho de que el cerezo como tal es un vínculo de transformación, ¿no? De transición, de espiritualidad también es esta posibilidad que como Shizuka o como Tomoe de interpretar la realidad interpretar la realidad o interpretar el otro mundo, los cerezos son ese lugar donde toda esa magia es posible, donde toda esa, digamos, esa sensorialidad puede suceder, puede acontecer. Otra de las historias de la época se llama, ¿cómo se llama esta? La historia se llama Florecimiento de Sakura en el río, que es sobre una mamá de un niño que se llama Sakurago. Y el niño pues no se escapa, se va porque la familia es muy pobre y al final se terminan reencontrando, pero la forma en la que se reencuentran es el niño ya siendo un monje budista y la mamá danzando en el río, ¿no? En la espera de poder atrapar pétalos del cerezo que cae al río, con la idea de que cualquier pétalo puede ser su hijo, como nunca lo vuelve a ver y como el hijo se llama Sakurago, que es básicamente como niño de Sakura. Entonces ella pues, danza y danza y danza desde que deja de ver a su hijo hasta que se reencuentra con él, esperando a que cada pétalo que logra agarrar del río sea su hijo. Y eso, pues igual que en la historia de Yoshitsune, enlaza el cerezo indudablemente con la transformación, ¿no? La posibilidad de salirse, de escapar. Aunque me equivoqué, esta historia no es del kabuki, es del teatro, no. Este. Y así. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves hasta ahora? ¿Cómo ves hasta ahora? Estaba pensando, o sea, justo de dónde vienen estas asociaciones, porque, o sea, es más bien el contexto que pone el cerezo, ¿no? Pensando en la historia del zorro, creo que en general, ¿no? O sea, los zorros en la mitología, en la cosmovisión japonesa, generalmente también aparecen como estos
pues animales que son capaces de cambiar de forma. Y no sé si siempre Sí, lo hacen directamente con el cerezo. Parece que es eso, o sea, como el cerezo pone el contexto. sí. Y este último cuento que mencionas sobre Sakura Go, no sé por qué lo está bailando un poquito con Momotaro. Y también Ah, entonces, sí. si es, porque pasa lo mismo, ¿no? De un fruto, de un ente aparentemente vegetal, que como puede ser un durazno, como puede ser en este caso el pétalo del cerezo, pues puede transmutar, ¿no? Una persona. En el caso de esta historia de Sakura Go, pues de manera metafórica. En el caso de Momotaro, pues sí, directamente del durazno, pues nace el escuincle, ¿no? Entonces, se me hace interesante, o Lo que sea, pasa todos los días. claro, cosa del diario en el Japón. Cosa de, cosa del diario. Un día vas caminando y, mames, qué es ese bulto? Ah, mames, es un niño, güey, qué pedo. Ese Qué durazno pedo, güey. gigante. ¿Qué es ese durazno gigante? Ah, mames, es un niño, güey, no mames. Tú mames. Sí, justo. Pero sí, sí, y es eso, ¿no? Entonces, pues hemos ido echándole un ojo así, como rápido, como que no quiere la cosa, pues a un poco de todo, Manyoshu, al Nihon Shoki, Kojiki, al teatro Kabuki, al teatro no. Pues obviamente que no da tiempo, ¿no? Para sumergirnos en toda la historia de estas, sobre todo en el desarrollo de teatral, ¿no? Y habrá bandita que es experta en estos campos, Sí, que claro. seguramente puede verlo desde, ampliar la perspectiva, ¿no? En mucho sentido. Este simplemente creo que es una forma de, de decir que el cerezo como tal no solamente representa lo que para mucha bandita en el sentido de que cuando se dice como, el cerezo, claro, güey, pues el mono no aguare, güey. Es una sensibilidad hacia la fugacidad, por supuesto. O sea, a lo que voy es como no hay que dar eso por sentado, ¿no? Es decir, desde qué postura eso es así, ¿no? Desde quién nos ofrece, quién nos dice que eso es así y por qué, con qué objeto nos dice que eso es así. Y si nos empezamos a preguntar o a otras personas o autores, autoras, ¿por qué? Seguramente encontraremos que la necesidad de este Estado que le pide a sus soldados no que maten, sino que se maten, ¿no? Y que toma el cerezo como uno de estos tantos símbolos de lo japonés para expresarlo así. Pero si empezamos a revisar un trayecto gigantesco hasta antes de llegar a ese punto, pues podemos encontrar todas estas visiones, ¿no? De que el cerezo como tal se puede flexionar casi hasta cualquier lado, como la bandita samurai. Y pues, otro de esos clásicos que decíamos hace rato, pues es el Genji Monogatari, ¿no? De la mítica Murasaki Shikibu. Este, como cualquier cosa que pretenda hacerse identidad, pues la del cerezo en este caso, como la de los samuráis, clientes asiduos de los simbolismos, de la identidad, pues, es líquida e incontenible, ¿no? Y, y como pues ya se ha visto un poquillo, el Genji Monogatari pues no va a ser la sorpresa en este campo, ¿no? Ya veíamos, ¿no? Que la mayoría de los poemas que se venían arrastrando pues eran respecto a los ciruelos. Y uno de los cambios empieza a suceder en el siglo X. El Genji Monogatari viene después, pero antes del Genji aparecen recopilaciones de poemas en donde ya se empieza a dar un énfasis más poderoso a los cerezos, ¿no? Y este énfasis que empieza un poquito antes del Genji a darse en los cerezos, pues simplemente se termina de confirmar o de plasmar en una pieza monumental como el Genji, pues en las historias de este príncipe, de este famosísimo príncipe, era un pillín, todo un pillín. Una de las relaciones, pues aparentemente, como se podía esperarse de un sujeto como el Genji, es que los cerezos hacen referencia a la belleza de las mujeres de Kioto, específicamente, ¿no? De Heian-kyo, al amor y al esplendor de la capital imperial. Entonces, es otro de los tantos símbolos que está metido entre esa transición del ciruelo al cerezo y del cerezo como un emblema de belleza o de amor o de reproducción a la transitoralidad, a este tránsito que ofrece, ¿no? En el kabuki y en el teatro, ¿no? El Genji como tal, por ejemplo, una de las tantas reflexiones que da
es cuando este güey por ahí no tiene que, pero bueno, cuando este güey deja que Yankyo, Genji, el príncipe Genji, se dice que voltea hacia atrás y ve, ¿no? Ahí así como la belleza de la capital sumergida en el florecimiento y dice como a la distancia, sauces y cerezos mezclados, la capital imperial, un verdadero brocado de primavera. Y ese son el tipo de visiones. De hecho, muchísimo más tarde, ya en el periodo Edo, cuando se empieza a hacer famosos estos grabados, pues claro, uno de los tantos temas pues es el Genji Monogatari, ¿no? Y normalmente en el Genji Monogatari se ofrece una visión muy interesante del príncipe Genji y las mujeres, siempre en una conexión que no necesariamente hace referencia, por ejemplo, a la reproducción, sino al placer sexual, ¿no? Esta diferenciación de que normalmente los cerezos en el día, por ejemplo, tienen una connotación muchísimo más reproductiva, mientras que los cerezos en la noche, por la relación tan estricta que hay, ya después, cuando se empiezan a trabajar grabados, con el mundo de las geisha, por ejemplo, hacen una representación muchísimo más del sexo como algo meramente placentero y no reproductivo. Entonces, el Genji Monogatari pues suma a esto, ¿no? Del Genji Monogatari, en el Genji Monogatari, podríamos decirlo, se siembran estas perspectivas de que el cerezo tiene esa posibilidad también, ¿no? Ya no solamente la fuerza de producción y reproducción agraria, sino también el placer como una posibilidad. No solamente del príncipe, o sea, esto no es también lo interesante que ese mundo, como lo platicamos en el episodio de Tomoe, no era necesariamente la visión de que es la oportunidad o eso es el príncipe Genji, ¿no? Y las posibilidades de tener una vida de placeres, sino también las mujeres accedían a este mundo y era parte de sus vidas. De hecho, una de las ideas de las que parte, por ejemplo, toda esta sensación de que el cerezo también podía representar lo efusivo, o sea, lo breve, es que cuando el príncipe Genji muere, se le compara con los cerezos. Es decir, los cerezos en primavera son amados porque florecen brevemente, se dice. Y así se dice, así se habla de Genji, florece brevemente. Pero también en la sensación de que todo este mundo digamos que de placer, se acabaría pronto, ¿no? Y sobre todo cuando ya empiezas a ver hacia atrás, es decir, ya cuando no estás escribiendo el Genji Monogatari, sino cuando ya pasaron 200 años y te das cuenta que ese periodo de florecimiento cultural, digámoslo así, o de un gobierno civil, estaba por acabarse, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la fugacidad también habla de que ese mundo de las mujeres donde podían vivir la sexualidad con ese placer, también estaba por acabarse, ¿no? Con la entrada del gobierno militar y sobre todo ya más adentrados al siglo XIV. Y esto me hace pensar un poco en ¿qué es lo que realmente significa este poema de Neruda? Y dos, si realmente había alguna relación. No sé si tienes esta clasiquísima frase de poeta de Facebook de A ver, échamela. quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Sopas. Es Ok. como, a ver, primero eso suena un poco violento, nada más por la forma en la que está escrito, pero Sí. dejando eso Es a un como, ¿pero es lado, consensuado? exacto, dejando un poquito eso a un lado, no debería de dejarse a un lado, pero hablo para el análisis. ¿A qué se referiría, no? Neruda, ¿qué es lo que la primavera realmente hace con los cerezos? ¿Está hablando de esta idea de Sí. fugacidad? ¿Está hablando de esta idea del florecimiento? Cualquiera de las dos me parecen un poco extrañas. Eh, que Sí, eso yo creo que sí. se quiera hacer con alguien, pero no lo sé. Sí, que sí. Me parece violento, pero todo me parece violento. Es como, güey, oye, tranquilo, viejo, ¿qué te hice? No, o sea, me parece que es lo que le dices al rival en el partido de fútbol, Ándale, ¿no? voy a hacer Cuando contigo lo que la primavera hace con los cerezos. ahí sí me parece una forma muy elegante de decirle, güey, te voy a quebrar en la siguiente jugada, claro, yo creo que atiende mucho a esa posibilidad, ¿no? De flexionar el simbolismo del cerezo hacia casi cualquier lugar. Sí. Y no estoy, más bien no estoy seguro hasta qué punto Neruda como tal exploró todas estas rutas, ¿no? No así como, es que aquí en el Chisme Samurai, pues ahorita ya lo hicimos, sino en el sentido de que hay muchísimas
posibilidades, ¿no? Y hay veces que, así como nosotros nos vemos envueltos en el tiempo en el que el cerezo es un emblema, es un símbolo de turismo, es un símbolo de producción capital, pues así nos entra por los ojos, ¿no? Y por los oídos y por la cabeza y por los comerciales. Sí. Quién sabe en qué sentido, habría que pensar en qué sentido le llegó ¿Cuál fue su a Neruda, ¿no? contexto? Sí. Exactamente. Y si lo retó, o sea, y si lo cuestionó, ¿no? Si dijo como un segundo. Pero ¿por qué, no? Y creo que eso es lo que habría que hacer, pero así de bote pronto me parece, como que me parece una frase que le diría al sujeto que me voy a leñar en el partido. Como, "Güey, te voy a hacer lo que la primavera le hace a los cerezos. Hijo de tu maíz. Sí. Pero bueno, justamente, pensando en ese mundo extraordinario que venía a su final, pues llega otra de las tantas, otros de los tantos elementos famosos dentro de la cosmovisión del cerezo, ¿no? Y son las geishas, pero también este mundo, digamos, el que en el mundo Edo se le llama el mundo flotante, pero que no necesariamente atiende solamente a una categoría, digamos, artística, ¿no? A la expresión de un estilo de vida, sino también a posibilidades muy interesantes que surgen dentro de este mundo y que a veces esa expresión del mundo flotante no nos da la oportunidad de verdaderamente acceder a lo que sucedía como tal en el mundo que intentaban retratar artistas artistas hombres, mujeres, en grabados, sobre todo hombres, ¿no? Estos famosos grabados. Una de esas posibilidades, por ejemplo, es la del chigo, que eran unos muchachitos que se les reclutaba desde niños en los templos y que ya cuando tenían unos 15 años por ahí, a muchos de ellos se los, no quiero decir que se les dejaba ir, sino que era como, bueno, ya terminó tu periodo de estar aquí en este santuario o en este templo, pues, y entonces quizá hay que explorar otras posibilidades. Pero durante todo este tiempo, o sea, una de las razones por las que eran niños es porque también en la cosmovisión que se sabe, por ejemplo, de antes del siglo XIV, era que los niños como tal no eran considerados humanos, o sea, no tenían una sensación de humanidad. Esto no porque fueran monstruos o bestias o así, sino que parecía que tenían una conexión astral que les daba cualidades no humanas, es decir, más allá de lo humano. Y de hecho, era muy interesante que dentro de las batallas militares, por ejemplo, Yoshitsune o el mismo Yoritomo eran personas, y después, por ejemplo, Ashikaga Takauji lo hace, utilizaban niños como mensajeros, porque en general en la cosmovisión de la sociedad central, los niños no decían mentiras, o sea, los niños no podían, los niños eran verdaderamente criaturas que esa condición extrahumana les daba una sinceridad única, ¿no? Y también les daban poderes más allá, ¿no? Y entonces eso los hacía espías muy buenos porque era como de la gente les iba a creer lo que sea, ¿no? Claro. Y, y bueno, bajo ese contexto de cómo se percibía una parte de la infancia, estamos hablando de prácticas que empiezan en el siglo XIII y que se siguen desarrollando hasta que desaparecen casi completamente por allá de los siglos XVI. No desaparecen, sino que se empiezan a transformar. También tiene mucho que ver con la desaparición de ciertas escuelas del budismo, ¿no? Pero bueno, esta chaviza, ya cuando tenían por ahí 15 años, la mayoría de ellos pasaban a ser amantes de los monjes, de los santuarios, de los templos. Sin embargo, en ese proceso, pues, o sea, es decir, desde que eran infantes hasta que tenían 15, 16 años, se les maquillaba como mujeres, aprendían expresiones artísticas designadas a los roles femeninos, se les enseñaba, por ejemplo, arreglos florales, la transcripción de textos, la transcripción de textos era una de las tantas labores protagonizada por las mujeres, por ejemplo. Y se les educaba también para controlar sus movimientos de acuerdo a una estética que se comprendía como parte de la feminidad, ¿no? Sí, por ahí también quizás aprendían, por ejemplo, a tocar el shamisen y todo eso. El shamisen también en general, sobre todo el shamisen, porque por ejemplo también coincide, se va compaginando con otra de las tantas escuelas que es la de la biwa, ¿no? Y otras expresiones musicales, Sí. pero también
el hecho del shamisen, la biwa y otros instrumentos tenían una religiosidad muy, muy contundente. Entonces, en principio, por ahí siglos XIII, no era parte de la educación, pero se va formalizando cuando el shamisen y otros instrumentos no solamente atienden procesos religiosos, sino también se empiezan a concentrar en lo multitudinario de algunas expresiones teatrales, ¿no? Sobre todo pensando después llegado el teatro de marionetas, por ejemplo. Ujú. Pero es parte, justamente parte parte de esta, digamos, sensibilidad Sí, femenina que querían lograr, ¿no? Con los chigo. ok. Y de hecho, ellos, los monjes como tal, les llamaban a ellos Hotsusho, que es una forma de referirse a los cerezos. Se les hace referencias como cerezos rojizos al rocío del amanecer o flores de cerezos en la noche cuyos pétalos son cerrados por un baño de primavera. Se les llama flores de la verdad. Se les llama de muchas maneras, pero en general se hace una referencia muy, muy, muy plasmada hacia los cerezos. Eh, y pues justamente entrados, esto empieza a desvanecer, ¿no? Y empieza a haber otras posibilidades. De hecho, el teatro kabuki podía ser, se podía llevar acá, mujeres podían participar en él y después, como para evitar todo tema de prostitución, Sí, se se, limitó a hombres. se, se limitó a hombres, y lo cual provocó ahora la prostitución masculina. O sea, era como, mujer, no, no hay pedo, güey, también los metemos al negocio, como que no. Y también eso suma al nacimiento, bueno, al surgimiento de un tema muy conocido por la parte de la bandita, que son las geishas. Las geishas como tal, pues son una de esas tantas figuras relacionadas invariablemente a los cerezos. La institución de las geishas se crea en Osaka, aquí en la cuadra, aquí en este vecindario, en 1585. Eso es bueno tenerlo en mente, porque surge con el propósito de legalizar la prostitución, justamente pensando en que este mundo de lo chigo y otras tantas partes, o sea, y otras tantas estructuras de la sociedad empiezan a cambiar bruscamente. El objetivo primordial de legalizar la prostitución en Kioto y en Osaka, sobre todo, ya más tarde en Edo, era de Hideyoshi de mantener a la bandita calmada. Era como de, güey, aquí en cualquier momento se alebresta la banda y pues no, ¿para qué quieres? Mejor vamos a crear estos cuarteles, estas famosas casas de té y que ahí la bandilla pues se entretenga, ¿no? Y aproveche su tiempo, no en pensar en la guerra, sino en otras formas de entretenimiento. Eh, lo interesante, o bueno, eso ya de entrada, a mí de entrada me parece muy, muy interesante, pero una de estas tantas posibilidades dentro del mundo de las geisha eran las maiko, por ejemplo, quienes estaban representadas como la antítesis de la reproducción. Es decir, seguramente llegará ese shisme samurai en el que nos enfocaremos solo a este mundo de las geishas, pero en general, cuando se reinterpreta el mundo de las geishas, se deja, a veces, si nos quedamos, por decirlo de una forma muy burda, solamente con memorias de una geisha, pues es como, no mames, güey, que es una historia muy bonita. Pero, pero el mundo de las geishas, pues es un mundo profundo, con un montón de perspectiva y un montón de contrastes, ¿no? Y complejidades. Y normalmente las interpretaciones del mundo de geishas que vemos en las artes escénicas dejan fuera esta idea de antítesis de la reproducción, ¿no? Porque también deja de fuera a hombres que tomaban roles de geisha, es decir, como estos chigo, que después del desvanecimiento de esta institución, digámoslo así, de este rol, también formaron parte de un universo de geishas que eran hombres pretendiendo ser mujeres. Deja también fuera a una parte importante de geishas que entra dentro de este negocio como parte de una red de prostitución, mujeres que eran vendidas por sus familias, sobre todo pensando en los tiempos en los que las cosas, digámoslo así burdamente, estaban difíciles para la bandilla. Era como, güey, pues tengo una hija de 14 años, la vendo y ya está. ¿No? Y no estoy hablando del siglo XVI, estamos hablando del siglo XX, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y eso es algo que a veces las interpretaciones del mundo de las geishas dejan de fuera. Pero en general, a la hora que se juntan, que se mezclan
el mundo de los cerezos con el mundo de las geishas, una de las tantas interpretaciones que está ahí metida, que se nos presenta y a veces no lo percibimos como tal, es la antítesis de la reproducción y sobre todo la idea de que esa vida a veces dura quizá de la noche al amanecer, ¿no? Y eso sí que es efímero. Y entonces eso sí que puede ser representado con los cerezos que vuelan, por ejemplo. De ahí que a veces nos metan, ¿no? En el anime o en otros lugares estas escenas de pétalos volando, ¿no? En el teatro era común estas escenas donde un romance iba, por ejemplo, a terminar o una tragedia iba a suceder. Era como se rompía una rama del cerezo, ¿no? Con cerezos florecientes se rompía la rama. Si algo no necesariamente así de trágico iba a suceder, pero algo breve quería explicarse, algo que no podía durar necesariamente, volaban los pétalos, ¿no? Así por el escenario. Y a veces cuando no se tenía la posibilidad de que volaran los pétalos, las geishas utilizaban sombrillas dentro de la plataforma para poder, como para representar esta idea de que es como, güey, chaviza, imagínense cerezos volando en el escenario. No hay varo para aventarlos, pero imagínenselos, ¿no? Y, y bueno, ese esplendor, o sea, digamos que toda esta, la creación de todo este mundo está reforzado por lo que decíamos hace ratito, pues por una cantidad impresionante de grabados, ¿no? Pero el mundo de las geishas como tal, pues es algo más profundo que debe ser visto no solamente a través de los ojos del famosísimo Ukiyo-e o el mundo flotante, sino que debe ser verdaderamente explorado, ¿no? Y mientras más lo exploremos, seguramente iremos encontrando otras tantas posibilidades del cerezo, que una es, en ese sentido, la antítesis de la reproducción y la posibilidad de hacer del sexo o de la sexualidad eh, algo placentero y no necesariamente un acto relacionado a la reproducción o a la maternidad que llegado el periodo Meiji digamos que se voltea, es decir, como a la mujer antes de eso tenía la posibilidad de no necesariamente caer en esa dinámica, pero llegada a la modernidad y esta entrada forzada al mundo de Occidente, al mundo de lo moderno, al mundo de la rápida industrialización, es como pues ya ahora sí necesitamos mano de obra, chavos. Entonces, vamos a tratar de limpiar esta imagen del cerezo como la antítesis de la reproducción y vamos a mejor ponerla en la reproducción, ¿no? En el amor, digámoslo así, ¿no? En la posibilidad de un hombre y una mujer que se aman, ¿no? Y empieza a cambiar, empieza a cambiar. Y pues claro, para todo eso, digamos que el semillero de una cantidad impresionante de simbologías del cerezo, pues fue el periodo Edo, el periodo antes del Meiji, ¿no? Ya lo hemos platicado y no le vamos a dedicar tampoco tiempo ahora, que es la del Hogan Biki, que eso aparece en muchos episodios antes, que es la de la idea del héroe joven que cae por la corrupción del mundo y que se hace la similitud del cerezo que cae por la corrupción de la primavera. Es decir, el viento de primavera es lo que tira la belleza de ese cerezo joven que tenía todavía mucho tiempo para florecer, pero que gracias a la tormenta y a las condiciones primaverales debe caer desperdigado, ¿no? Así los héroes, así los verdaderos héroes deben caer desperdigados por la corrupción del mundo bajo la sinceridad de sus vidas que mientras pudiera prolongarse mucho, no lo hacen porque la sinceridad los lleva a caer desbocados frente a la muerte. Y así mismo caen también todas esas personas a las que les dedicaron ese poema, porque sigue sin ocurrírseme otra cosa. Sí, así también, como te vas a hacer lo que la primera de los cerezos, no me mates, no me mates por favor. Sí, güey, sí, sí, pero, pero pues así. Entonces, haciendo digamos que una recapitulación para cerrar, pues es así que todos estos elementos, digámoslo, el cerezo, por ejemplo, que aparece, lo pueden buscar en internet porque seguro está en Google, es más de Pinterest y casi en cualquier lugar, una serie que se llama 100 lugares famosos de Edo, que no son 100, son creo que 118, ¿no? Aquí los tengo justamente. Ah, ¿tienes Son el libro? sí, las 100 vistas famosas de Edo de el buen Hiroshige. Ando Hiroshige, ¿no? Sí, Sí, algo son más de así. 100. Y de hecho te iba a comentar hace rato
de justo estas vistas de Hiroshige, porque vaya que hay bastantes de la primavera. Justo, son al menos le dedica 21. O sea, 21 a lugares que fueron elegidos por tener cerezos. O sea, no por otra razón. Sí, Y por ejemplo, hoy en día es como se sabe que hay un montón de especies, ¿no? Lo platicamos como de, güey, más. Es como aquí no ha florecido nada, pero si te caminas 7 pasos, ya hay un cerezo que está despampanante. Y eso tiene mucho que ver porque durante el periodo Edo, que es cuando se entra una de estas tantas... Una, la familia Tokugawa, pues le mamaba los cerezos. Era como, güey, plántate unos cerecillitos, güey, por aquí. Otra se creía que tenían, que los pétalos tenían, sustancias que podían purificar el agua. Entonces se empezó a poner cerezos a lo largo de los cerca de canales los también. ríos. Sí, 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 sí. también para reforzarlos. Y otra de las cosas que sumo es que dentro de estas legislaciones que la familia Tokugawa hizo fue la necesidad de que los señores feudales se tuvieran que trasladar a la capital durante cierto periodo de tiempo. Y eso hizo también que muchas de estas familias, de estos acaudalados daimios, llevaran consigo pues, sus especies favoritas de cerezos, que durante ya muchísimos años habían estado mangoleando ahí. Era como de, güey, esta es una especie nativa, pero ¿qué tal si le metes esta modificación, güey? O sea, las modificaciones genéticas no son nuevas, ¿no? Ya llevaban mucho rato. Y era como, güey, si le metes esta especie, no, está bien loco. Y hasta la fecha hay más de 250 especies de cerezos. Y una de las razones por las que la bandita que ha ido a Tokio podrá verlo, ¿no? Que en Tokio pues, está aperrado de cerezos, ¿no? Que claro, tal vez durante la gran parte del año es como, mira ese árbol sin nada. Pero cuando llegas en el momento preciso, pues es como, mira ese árbol, güey, qué loco, güey, pinche cerezo, está bien chido. Y es eso, que las familias que llegaban aportaban nuevas especies y terminó haciendo de Edo, digámoslo así, la capital del cerezo, ¿no? Aunque hay lugares más famosos, o no necesariamente más famosos, pero más reconocidos dentro de las expresiones artísticas históricas para ver los cerezos, como lo puede ser Yoshino, en este caso, o la misma capital, Kioto, o en su momento, por ejemplo, los esfuerzos de la familia Tokugawa por hacer del castillo de Osaka un referente en cuanto a la belleza estética de los jardines, o el mismo que en Rokuen, en Kanazawa. Los jardines que hay, ¿no? Los Sí, tres. El sí, Kairaku-en justamente, también. Ujú. justamente. Y a pesar de eso, digamos que fue Edo quien se ganó esta idea de que era la capital de los cerezos, ¿no? La imagen de Japón. Y hace sentido cuando pensamos que, pues claro, Edo se volvió Tokio y Tokio la capital de Japón hacia el mundo, ¿no? Y hubo un esfuerzo muy grande, ya no solamente o sea, no solamente era como la bandita de afuera viene y dice, no manches, los cerezos, sino era como también desde adentro hacia afuera en ese afán por competir frente al colonialismo cultural y militar de Occidente o de los poderes occidentales, pues Japón también como tal, para competir en esa carrera colonizadora, hizo de los cerezos uno de esos tantos elementos con los cuales fortalecer la idea de lo japonés y la cultura para poder entonces sí ofrecer algo con qué poner, con qué contraponerse, ¿no? a Occidente. Y es un momento en el que, pues, sobre todo a finales del siglo XIX, en Francia, ¿no? Se volvió como, no mames, lo japonés, ¿no? Por ahí hay, Ah, por sí. ejemplo, de este güey, Van Gogh. del buen Van Gogh, Sí, no me acuerdo cómo se llama ahorita, se copió dos, por ahí, dos obras. y creo que los elementos que le mete unas geishas, le mete unos cerezos, ¿qué más le mete? Le mete un monte Fuji. Sí, O sea, sí, así o sea, como que sí se empieza aventó a su ponerte collage el esto. güey. Y Sí, y está bien, bien curioso. Tienes esta obra que es la calca, ¿no? De una de estas estampas de Hiroshige del puente. sí. Y alrededor, en el marco, también se aventó un collage de kanji que no tiene nada que ver, ¿no? El uno con el otro, pero Pero él pues lo se veía tenía. muy japonés. Aparentemente dicen las malas lenguas o las buenas, no sé, que ese güey las tenía, o sea, tenía esas ilustraciones, o sea, que él las tenía, ¿no? Y que Sí, le pareció buena idea ponerlas era coleccionista, dentro de su de hecho. composición, ¿no? Él coleccionaba esas Sí, estampas y de hecho por ahí en la página Hay una página de justo su colección de estampas de ukiyo-e y ahorita no la tengo qué loco. muy, muy presente, pero tal vez es la página así, no sé, vangogh.com o algo por el estilo.
Y Van Gogh.net. este, Yo soy Van Gogh.net. ándale, vangogoficial.com. Y aparece eso, aparece justo toda su colección de estampas en una calidad bastante buena. Qué chido. Sí, él era coleccionista. Era, pues justo eso, pues ese güey es uno de esos tantos ejemplos de cómo esta visión también de, no solo era la visión de cómo afuera se consumía, sino también de cómo de adentro se ofertaba, ¿no? Era como, güey, ya le echaste un ojo al Monte Fuji. Eso es japonés, güey. Oye, pero acá también está el Popocatépetl. Sí, no, pero no. Pero no es el Fuji. Y claro, ¿no? Sí, Y no, entonces empieza a ver esta construcción muy locochona y una de las, obviamente, cosas que iba a entrar en lo japonés, pues eran los los cerezos. seres. Claro. Yo diría que es la flor del cerezo y los cerezos en general, como lo vimos, pues tienen muchos significados, ¿no? Que se entrelazan. Digamos, me gustaría tomar esas ideas del buen Nietzsche, ¿no? Como una cuerda suelta y tendida. Solo que en lugar de ser entre la bestia y el superhombre, yo diría que tendida solamente. Tendida a enredarse sobre un precipicio de colonialismo quizá. Pero eso, no hay, yo creo que no solo hay brevedad al predecir la muerte, sino que también en los cerezos hay vida, se renace, hay reproducción, hay relaciones, hay autoconciencia, e incluso, yo creo, diría tal vez el buen Volpi, una especie de tratado sobre el yo. En el mundo premoderno, yo creo, pues es el cerezo, es esa posibilidad, ¿no? De autenticidad primero frente a China y luego frente a los riesgos que traía consigo la modernidad y el colonialismo cultural. Pero, pero es justamente en ese mundo moderno que el cerezo, como los campos de arroz y todo lo que anuncia un retorno al pasado extraviado, también creo que también da la oportunidad de que ya sea en la ficción o en la realidad, sobreponerse como a este mismo mundo, ¿no? A esta misma sensación de que el Japón como tal ya ha sido imbuido por la tecnología, por el urbanismo, por lo que tú quieras y mandes, ¿no? Y de repente ahí entonces en los cerezos una posibilidad de ya no oponerse a la otredad, que se presentó como una posibilidad muy buena en la modernidad, sino también oponerse como un espacio, una abstracción del caos que representa sobre todo las grandes ciudades, ¿no? Y es como, bueno, vamos, echamos el hanami y bueno, mañana hay que trabajar, pero al menos hoy ya nos divertimos. Yo creo que es eso, el cerezo es un símbolo de procesos, ¿no? Un símbolo de transición, de cambio, un traslado en las posibilidades que yo creo que retan, socavan, desestabilizan este mundo, a la vez que lo conforman y lo confirman como lo que es. No sé qué es, pero lo es. Y eso, no sé. Yo veo ahí el cerezo. O sea, y es eso, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero creo que abarcando hasta aquí es una gran chance, un gran avistamiento. Una forma diferente de hacer Hanami, ¿no? De ver ahí los cerezos. Sí, y definitivamente por ahí se estaría encaminando esta ruta de ¿para cuándo el Hanami en México, no? ¿Para cuando para cuando el jacaranda El mi? Jacaranda Mi. Que pues nada más, Sí, ¿no? También seguro ya, para que no quede. para que no quede ahí, seguro ya han visto esa historia rondando sus muros de las redes sociales. Pero pues también hay una historia japonesa, ¿no? Hay una conexión ahí entre la jacaranda y el cerezo y la forma en la que Lo hay. la jacaranda llegó o se instaló como este símbolo de la primavera en México. Entonces, es interesante ahí. No sé si quieras comentar la historia, hacemos el resumen. No, yo creo que Yo creo que yo no tengo una tarjeta de la florería. Ah, Me sentiría como muy sagaz, como, güey, no, mames, yo no tengo esa tarjeta. Pero sí, justamente, una de esas tantas, yo creo que es no sé si es una respuesta, no diría natural, pero sí es una respuesta casi que hasta inherente al sistema económico que tenemos, ¿no? Es decir,
¿qué podemos poner frente a los cerezos? Y yo creo que una de las tantas formas que lo podemos hacer en México es a través de las jacarandas, ¿no? En la sensación de que aparentemente tienen también esta posibilidad de florecer y desprenderse, ¿no? Como que nos dan la oportunidad, me da la sensación de sentir lo mismo, ¿no? Así como, no, no, es que la jacaranda también, güey, es efímera, güey. Entonces, y también tapiza el cielo, digamos que el cielo de púrpura y luego el suelo. Y creo que, yo creo que la bandita que esté escuchando esto igual puede poner en los comentarios si en sus países, por ejemplo, hay como, flores, ¿no? Que se hayan, o árboles, pues, que den este tipo de flores, que se hayan, no sé si últimamente o que históricamente estén relacionados o puedan encontrar una relación así con el cerezo. Se sabe y una de la bandita del Patreon, el buen Amadís, lo ha dicho, ¿no? Como seguramente si se hiciera un rastreo en la poesía náhuatl, se encontrarían vínculos, ¿no? A la percepción en las flores de la fugacidad de la vida, ¿no? Y también de la belleza y demás. Pero la jacaranda, pues claro, como tiene esta oportunidad, ¿no? Es decir, y no es muy... Lo interesante es que no podemos rastrear la jacaranda en el siglo VIII en México, ¿no? Sí, Bueno, claro. no en México, sino en el territorio, en ese territorio, en cualquier territorio que hoy en día conforme México. Pero la historia en sí, yo creo que es refrescante y posiblemente es lo que decíamos hace rato, ¿no? Es como plantar un árbol hace 20 años era la mejor idea, pero el segundo mejor momento para hacerlo, pues es ahora, ¿no? 20 años después. Y posiblemente hoy empiece, sí, o sea, no es que no lo haya, porque ya hay trabajo artístico relacionado a las jacarandas, ¿no? Pero seguramente pues, es una de tantas posibilidades, si no dentro de la expresión artística, sí dentro de la producción capital, de hacer algo, ¿no? Y de enlazarlo con algo que no puede ser sino mexicano. Pero, pero la historia de cómo llegó la jacaranda está chida, ¿no? Cuéntanosla, cuéntanosla así, brevemente. Dinos qué pedo ahí Pues, pues no, con no, las no jacarandas. tenemos aquí toda la referencia bibliográfica, entonces lo vamos a contar así como un tío te cuenta la historia de sus viajes a los Estados Unidos. Em, Estuvo loco, perro. no, Estuvo sí, loco, güey. Y ya. y ya, eso es todo. Y ya. Pues no todo parte, pero todo sí gira un poco alrededor de un florista japonés, un jardinero japonés muy reconocido de nombre Tatsugoro Matsumoto, que a la fecha todavía tiene por ahí una injerencia importante en el ámbito florístico del país. Él, él se encarga de realizar bastantes arreglos alrededor del mundo y uno en particular en Washington, ¿no? Donde Mm. parte de todas estas relaciones Japón-mundo, pues empiezan a obsequiar árboles de cerezo a muchísimos lugares. Em, Uno de esos lugares es México. La relación México-Japón, pues ya tiene bastantes añitos por ahí. Ya tiene, ya Ya tiene. tiene. Ya tiene su Ya lo rato. hemos platicado también por ahí en otros episodios. Sí. Y pues estaba evaluando al parecer esta posibilidad de, ok, ¿por qué no empezar a plantar árboles de cerezo en México? Se consulta a este especialista, Tatsugoro Matsumoto, y pues él sí dice, no, fíjense que va a estar medio No, pesado, mano. ¿eh? No sé si No, ya se mano, estoy dieron, sudando. sí, no sé si ya se dieron cuenta, pero Estoy sudando, ya es su diciembre. invierno dura 2 días, entonces, pues no sé si es muy buena Sí, idea plantar. y sudas. Y sudas esos 2 días. Sí. No eran las condiciones adecuadas. No sé, no soy experto botánico, pero probablemente la altura también tenga mucho que ver. Pensemos en algunas de las urbes y pensemos específicamente Ciudad de México. Se encuentra, vaya, demasiado elevada con respecto al nivel del mar. No voy a inventar, no sé si eso tiene que ver con el crecimiento del cerezo, pero puede que lo tenga. Yo creo que no porque... O sea, también no soy experto botánico, ¿no? Es como, no soy experto en nada. Soy experto en comer pan. Eso sí, Uf, soy ya, certificado. ya saca los Cameron Pero Pan. ya, sa- ya saquen los Pasco, los melón pan Pasco. Este...
Pero bueno, justo una de las formaciones famosas del cerezo pues, es en la montaña, Sí, sí, sí. pero seguramente es eso. O sea, pero es como tal vez, como no es lo mismo, güey, plántamelos aquí en Reforma, güey, ponlos en el Ajusco, ¿no? Tal vez Claro. en el Ajusco hubiera sido una Ándale, posibilidad interesante. quién sabe, ¿no? Y ahí sí hay buen frío, más épocas del año. Ahí Bueno, sí pega, el punto es que ahí sí pega el chiflón. este florista dice, pues mira, va a estar medio complicado esto de las jacarandas, digo, de los cerezos, pero Brasil, que también tiene una historia ahí bastante interesante con Japón y muy buena relación desde hace muchos años, pues aquí funcionaron estos arbolitos que, Aquí pues, prendieron. están bonitos, están moraditos y mira, si eres daltónico, probablemente los confundas con los cerezos como a 10 metros de distancia. No, yo creo que más, Sí, unos 30. Eh, yo creo que a 10 kilómetros. el punto es que se ven bonitos, ¿no? Y pues ya, Sí, están se, bonitos. se decide. No sabemos muy bien y justo veníamos platicando un poco eso, ¿no? ¿Cuál fue la lógica? Si alguien dijo, ¿sabes qué? Nos plantamos, tenemos 100 jacarandas, vamos a plantarlas todas aquí. ¿Sabes qué? Solo tenemos 100 jacarandas, vamos a distribuirlas. El punto es que Sí, eso coincide un poco con esta época de modernización de México, la construcción de parques, avenidas, remodelación de, por ejemplo, Alameda Central. Es la época de Porfirio Díaz, más o menos. sí. Entonces, pues se dice, bueno, aprovechando que ya vamos a levantar esta tierrita, metemos las jacarandas, metemos todo lo francés y pues ya, a ver qué sale, ¿no? Y salió Ciudad de México. Un poquito de todo A eso. ver qué se arma. A ver qué sale. Por ahí, A ver qué sale. Ah, no, es un desmadre. por ahí hay varias historias de que este Tatsugoro Matsumoto justo era el encargado de los jardines de Porfirio Díaz. Y miles de historias más que habría que revisar, ¿no? Más a detalle. A la fecha todavía pueden encontrar esta florería Matsumoto en varios puntos de la ciudad. Me parece que la matriz desde hace ya bastantes años está en la colonia Roma. Y justo antes de este capítulo platicábamos eso porque justo, y ya estaba pensando que para esto mejor deberíamos de invitar a mi papá en vez de que yo esté contando siempre las En historias vez de de... hablar de él, Sí, ya mejor que él venga y... va a llegar. Va a llegar y digo, "Guau, mames, güey, siempre las cuentas bien mal, Sí, güey. Así no exacto. pasó. A ver. A Ahí ver, pasa tu micrófono. a ver. Sí, probando dos, tres. No, y que justo hace muchos años, bueno, no tantos, no estoy tan viejo, hace algunos años, cuando mi papá conoció a mi mamá, justo él venía regresando de Japón. Y yo creo que es clásico, o sea, vas a Japón y simplemente ya te muerde el bicho de Japón y no te lo sacas. Entonces, parece que mi papá andaba muy clavado con todo esto y acostumbraba regalarle a mi mamá justo estas flores del buen Matsumoto, que probablemente ahorita estaba leyendo, ya creo que van en la tercera generación de Matsumoto. Sácatelas. Y pues bueno, se me hacía bastante interesante y justo por ahí salió una tarjetita, ¿no? De esta florería Matsumoto. Muy interesante. Que está cagado, ¿no? Como ya es la tercera generación, me imagino al de la segunda como, papá, yo quiero ser futbolista. No, va a ser florista. Pero padre, tengo un talento nato para... Cállate, va a ser florista. Está bien. A Y al estar de la locochón. tercera ya no le quedó de otra vez. Como, bueno, mi abuelo florista, papá florista, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda si no ser panadero y florista? Hacer melón pan unos nuevos arreglos. Pero sí está locochón. En general son bonitos, son bonitas. Las flores son bonitas. A mí me encantan, me encantan las flores. En general. Sí, claro. Me No, desbordan. Me no en desbordan. vano ahí el Nadeshko. Oye, me desbordan Oye, y luego sí es como de, güey, tengo un plan, güey. Flores y sake, o sea, nihonshu o cervezcos. Güey, ¿cómo ves? Y ja, rancheritos japoneses. Es como, uf, sí, güey, que se jalo. arme. Que se arme, güey. Sí, pero bueno, eso. Yo creo que si la bandita o así tiene experiencias chidillas relacionadas al Hanami, si
si se pasó de cervezcos en un buen hanami, pues que nos lo compartan, que lo hagan, que lo escriban, que lo pongan ahí, porque es O chido, cualquier otra muy chido. experiencia, ¿eh? En general, con No, flores, no, no, jacarandas. solo que hayan Ah, no. bebido demasiado cerveza. Nada. No, sí, sí, Nada sí, sí. más los que estuvieron en el Hanami, los demás ni qué. Los demás no. No, sí, 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 sí. Sí, como lo decíamos hace ratito, como igual, bandita, como qué tipo de flores, ¿no? Eso me da mucha curiosidad, qué tipo de Sí, flor se toma a veces como la flor nacional. qué bien curioso, ¿no? Japón, su flor nacional no es el sakura. Y México No, tampoco, la jacaranda es para nada su flor nacional. sí, no. Eso es muy Pero interesante son, también. que ya es cosa de otro chisme, pero son primas Sí, 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 hermanas, sí. ahí ¿no? El crisantemo, el cempasúchil, que volvemos a lo mismo, ¿no? Es como, es la flor oficial, pues obviamente, para una versión de la historia, ¿no? Habría ¿Para que, quién, no? para Claro. quién y quién la pone ahí, quién le da ese carácter de la oficial, pero al menos resulta interesante que para una parte claro, de la sociedad que existió en un momento determinado, encontraron afinidad en esas flores, en conceptos a veces contradictorios o a veces muy similares, ¿no? Entonces, escriban ahí, comenten, Por porque favor. eso está muy chido. Sí, a mí, personalmente sí me interesa mucho saber, está muy chido, muy chido. Sí, Pero, pero bueno, pues eso. Pues nada, como ves, que visiten la página del Pecho, ¿no? ¿O qué? Que hay sí, ¿no? que, Yo yo diría. digo, yo diría, ser más chido el cotorreo. Eso, si quieren formar parte de Japón de Chido y apoyarnos a seguir haciendo el chisme samurái, el chisme decente y cualquier chisme que se desviva por ser desmenuzado, pues puede entrar a www.patreon.com/Japón es chido. Ahí puede seleccionar cualquiera de las formas, como, yo quiero aportar pues, $4. No, pues que yo tanto, no, pues que yo esto. Y ya dependiendo de lo que aporte, pues usted accede a muchas cosas muy chiditas. En general, toda la bandita puede ver contenido extra, eso es de cajón. Y ya dependiendo lo que elija, puede participar en nuestros chats, que se ponen muy cotorros. Porque no es como, solo es este día, sino que está ahí. Es vivo, vive por sí solo ese chat, tiene vida propia. Entonces, está muy bueno, está muy bueno. Y la bandita que hasta ahora está ahí, la neta es bandita bien chida. Y pues, la neta es chido. Usted no lo dude. No se lo piense 7 veces como Matsushige. Queda como Kusunoki. Este. Y apóyenos en Patreon. Pero también, si usted dice, ¿sabe qué? Yo, Patreon, pues, ahorita como que no está tan chido. Viendo nuestros capítulos en YouTube, escuchándonos en Spotify, recomendándonos por aquí y por allá. Eso es regocijante. Por ahí luego, me ha llegado algún mensaje o así como, bueno, manches. Bueno, no me he hecho, bueno, manches, pero yo así me lo imagino como, bueno, manches. El otro día vimos, Sí. pues me acuerdo un mensaje, ¿no? Vimos una película, Buenas la tardes, de. mi estimado Andrés Fitu. No, bueno, manches. Sí, es como, ¿qué tal, camarada de chisme, don Andrés? Y yo, sí, güey, me dijo que no manches, güey. Sí, perdón, así me imagino yo que la gente habla. Por eso que luego escriben como, güey, no, le pasé este programa tal o este episodio a mis amigos, a mis amigas y a mi mamá, a mi abuela y nada, muy chido. Y eso es muy regocijante, entonces igual si no puede ser parte de Patreon por X o Y, escuchándonos es como, ay, no, ¿qué es esto que me conmueve en el alma? Se llama agradecimiento y tal vez colesterol, pero muchas gracias. Al buen Diego lo pueden encontrar en ¿dónde? En YouTube, como Diego de la Vega. Maravilloso. También, por cierto, tal vez usted se dio cuenta ya, o tal vez no se ha dado cuenta, porque lo que sea, pero la imagen que esta vez está apareciendo ahí en sus pantallas es producto de la mítica Susana. A ella igual tiene una cuenta bien chida en Instagram que se llama Hago Flores. Y ya si se mete ahí puede encontrarla en sus redes chiditas. Bueno, no chiditas porque Hago Flores no sea chidita, sino porque Hago Flores no es multitudinaria, pero eso le da un carácter como de exclusividad muy chido. Porque parecía que no es Susana, parecía que es otra persona. Y Susana tiene esta virtud con las acuarelas muy locochona. Y una de sus aparentemente gustos es hacer flores. Entonces visítela y ella nos hizo favor de hacer esta bonita sakura que usted está viendo y disfrutando. También tiene
un podcast que es sobre mujeres artistas, artistas mujeres. Entonces, échele ahí el ojo a su chamba. Es muy, muy chida. Ella es muy chida. Sí, ¿no? Y aparte, vaya, sí, súper talentosa. No, sí es a tu pedo. Y nada, sí, en general, y ella, por ejemplo, si se la quiere topar, hágase parte de Patreon, ahí está en el mundo del chisme junto a la más bandita. Y muchas gracias, agradecimiento perpetuo. Ahí me puede encontrar en Instagram como solo Andoresu, solo guión bajo Andoresu. Ahí también me pregunten lo que sea. Igual a veces dar mucho contestar, discúlpeme, soy muy malo para esas cosas. Pero se chismea también chido sobre otros menesteres. A mí me encanta el cine y demás, entonces siempre ahí se ponen cosas. Siempre hay algo que chismear al respecto. Esto fue Chisme Samurai, un programa de japonés chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bye. Japones chido!